Hola, hola amigos, una feliz mañana para todos ustedes. Una vez más estamos aquí reunidos para abrir la palabra de Dios. Dios te bendiga, siéntete amado. Esta es una nueva oportunidad para poder acercarnos a Dios. Que la palabra de Dios sea aquel que nos anime, aquel que nos ayude a seguir avanzando. El capítulo que hoy vamos a meditar es el capítulo 88. Un capítulo totalmente diferente del libro de Salmos. Este capítulo nos va a narrar acerca de la angustia que pasa David, una oración de necesidad porque Dios se manifieste. Sí, vamos a hacer una oración para poder meditar en este capítulo 88 del libro de Salmos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por levantarnos, gracias porque usted nos va a enseñar, usted va a ser nuestro maestro. Permítanos, Padre, que nuestro corazón sea sensible ante la voz de tu Espíritu Santo. Queremos aprender, queremos conocerte cada vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, apreciados amigos y apreciadas amigas, vamos a abrir la palabra de Dios. Si es que la palabra de Dios se abre, entonces la palabra de Dios tiene poder. Cuando la palabra de Dios se tiene guardada o cerrada en nuestra casa, no tiene ningún efecto. La palabra de Dios tiene un efecto cuando uno la abre. Así es. Por eso es que yo te animo a que diariamente abras la palabra de Dios. No solamente en las mañanas, sino que tienes que abrirla en el resto del día también. Sí, siempre hay un momento, un tiempo en el cual nosotros pues nos sentamos en el sillón y en ese momento comenzar a abrir y meditar la palabra de Dios. Y siempre, antes de abrirla, ora. No te olvides. Vamos a leer este capítulo 88 del libro de Salmos. Por cierto, este capítulo 88 está registrado como el Salmos más triste. Sí, el Salmos más triste porque es una oración de parte del salmista David que pide liberación, súplica por liberación, clamor por liberación. O sea, es un estado donde el salmista David se sentía prácticamente ya donde no podía más. Tal vez tú en este momento sientas que ya no puedes más. Sientas que hasta aquí nada más has llegado. En ese momento en que nosotros creemos que ya no se puede más, allí comienza la oportunidad divina. Ahí comienza Dios a hacer su trabajo. Vamos a comenzar con el versículo 1 y 2. Comencemos leyendo estos dos versículos. Dice la palabra de Dios: Jehová Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído hacia mi clamor. Interesante estos dos versículos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice: Jehová Dios de mi salvación. Tenemos que entender que Dios tiene el propósito de salvarnos. Jehová Dios de mi salvación. Tenemos que entender que Dios envió a Jesús a esta tierra para salvarnos. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito de Dios. Por eso es que el versículo 1 comienza diciendo: Jehová Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es salvar. El propósito de Dios no es condenar. El propósito de Dios no es señalar. Jehová Dios de mi salvación. Jesucristo en una oportunidad dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está. El propósito de Dios es salvar. El propósito de Jesús es salvar. Hoy Jesús quiere salvarnos a nosotros. Sí. Si yo estoy predicando en esta mañana, es
porque Jesús quiere salvarme a mí. Sí, es porque Jesús quiere salvarme. Si yo estoy predicando es porque Jesús está queriendo salvarme a mí. Si tú estás escuchando la programación es porque Jesús está queriendo salvarte a ti. O sea, esto no es algo que alguien lo hace, yo transmito, tú me ves. No. Dios utiliza estos medios para salvarnos incluso. ¿Por qué? Porque en estos medios está abriendo su palabra. Y la palabra es la misma boca de Dios. Y aquí la palabra me dice que Jehová, Dios de mi salvación, quiere decir que el carácter, el propósito de Jesús es salvarnos. Nunca olvides eso. Jesús quiere salvarte. Jesús hace todo lo posible para salvarte. Jesús muchas veces se ha manifestado en nuestra vida para salvarnos. Y no para salvarnos, para sacarnos de una situación difícil. Puede aplicarse también para eso, pero la salvación que Jesús está hablando es una salvación para darnos vida eterna. Una salvación de que tenemos que acercarnos a Él para poder ser liberados verdaderamente. Entrar a cuentas con Él. Aceptarlo como nuestro Salvador. ¿Cómo podemos reclamar liberación si no lo hemos aceptado como nuestro Salvador? Primero tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y el versículo 1 no termina allí. Mire, estamos comenzando con el 1 nada más. Dice, día y noche clamo delante de ti. Si Dios es mi salvación, ahora yo tengo una parte aquí en esta tierra. ¿Qué tengo que hacer? Clamar día y noche. No dice hora, o no dice acá, día y noche oré. Día y noche clamé a ti. El clamor es una oración con más intensidad. Lo que aquí el salmista me está diciendo, que siempre debemos estar en oración con Dios. No es solamente cuando te levantas y cuando te vas a dormir. La oración es una conversación con Dios. Tenemos que aprender a estar relacionados con Jesús diariamente. Cuando vayamos a estudiar, ahorita estamos estudiando en casa. Muchos están estudiando en casa sus clases virtuales. Pues antes de comenzar mi clase virtual tengo que orar. Antes de hacer un trabajo en el computador tengo que orar, pedirle a Dios sabiduría. Voy a hacer alguna actividad en casa, tengo que orar. La vida toda es oración. No lo olvides. No olvides, no creas que la oración es simplemente colocarse de rodillas y comenzar a orar. No. Usted puede estar orando mientras usted está allí haciendo sus actividades. Siempre, siempre, en todo lo que usted vaya a hacer, hasta cuando vaya a cocinar, invite a Jesús. Invita a Jesús. Señor Jesús, hoy día voy a cocinar esta comida. Espero que me salga rico. O sea, esa es la oración. Vivir conectados con Jesús permanentemente. Versículo 2. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído hacia mi clamor. Da la sensación de que mientras el salmista David hace su clamor, pareciese que no escuchase Dios. Pareciese que Dios no inclina su oído. Pareciese que Dios estuviese mirándolo, pero no actuando. Pero no es así, apreciado amigo. Cuando creemos que Dios no está actuando, es el momento en que Dios está obrando en nuestra vida. Cuando creemos que la situación difícil que estamos pasando y no encontramos respuesta, es ahí donde Jesús está actuando. Yo no sé cuál sea la situación difícil o cuál sea tu pedido que estés haciendo a Dios. Yo pido por muchas personas. Y dentro de esas personas, ¿sabes? Está mi hermana. Mi hermana que tiene el cáncer. Yo oro por ella mucho. Y aparentemente uno podría decir,
que no hay respuesta. Pero sí hay respuesta, ¿sabe? Porque la primera respuesta que yo veo es que Dios me da mucha paciencia para seguir orando, para no desesperarme. Y veo también el estado de ánimo de mi hermana. Son bendiciones que tenemos que verlas, son respuestas que tenemos que ver. A veces la respuesta que esperamos, literalmente conforme a nuestra oración, no se da. Porque ¿quién no quisiera que saquen la enfermedad? ¿Quién no quisiera que el matrimonio se restablezca? ¿Quién no quisiera que la familia completa esté unida? ¿Quién no quisiera? Pero muchas veces el trabajo que Dios hace no es como la oración que nosotros pedimos. Porque Dios tiene una manera de trabajar y una manera de responder las oraciones totalmente diferente. Conmigo puede hacerlo de una manera, contigo puede hacerlo de otra manera, porque no todos somos iguales. Sí, hay veces que con personas lo hace automáticamente. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Pero solamente sé que Dios responde las oraciones. Versículo 3 dice: porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espadas que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Interesante porque el versículo 3, 4, 5 nos habla el salmista David haciendo una comparación entre una persona que está yendo al sepulcro, una persona que está muerta. Una persona que está muerta prácticamente ya entra en un estado diferente al estado de los vivos. Cuando una persona está muerta, la palabra de Dios dice, el libro de Eclesiastés dice, una persona que está muerta no siente nada, los trabajos, sus obras cesaron ya. ¿Estamos de acuerdo? Pero una persona viva es una persona que todavía tiene una parte de trabajo en esta tierra. La persona viva todavía lucha. La persona viva todavía ora. La persona viva todavía sigue aferrándose a las promesas de Dios. La persona viva todavía tiene esperanza. La persona viva todavía puede decidir a quién seguir. Pero una persona muerta no. Una persona muerta ya no puede decidir. Una persona muerta ya no puede hacer cosas en esta tierra bajo el sol. Y aquí el salmista David se está comparando a una persona muerta. Sí, porque dice acá, soy contado de entre los que descienden al sepulcro soy como un hombre sin fuerza. Él se compara como una persona muerta, que prácticamente ya no puede más. Está viva, está respirando, pero muerto en vida. Él se siente así. Él se siente desechado. Él se siente olvidado. Él se siente ya como polvo. En esta vida, cuando una persona muere, tal vez 1, 2, 3 días te recuerdan. Y el resto del día ya no te recuerdan. Y eso es algo práctico que lo podemos ver. Tal vez 1 año, 2 años. Pero después, todos nos olvidan. Y el salmista David se compara a una persona que está olvidada. Y él se atreve a decir que está olvidada incluso de parte de Dios. Porque así es la oración. La oración es un estado de
reclamo hacia Dios, pero no un reclamo para decirle lo que Él tiene que hacer por nosotros, sino un reclamo de Dios por parte de un corazón afligido, un reclamo dándole el lugar que le corresponde a Dios, no un reclamo queriendo hacer nuestra voluntad y que Dios actúe conforme a lo que nosotros queremos, no, sino un reclamo de amor. Y saben, Dios actúa. Dios actúa. Tal vez tú en esta mañana sientas como el salmista, te sientas como una persona muerta en el sepulcro, que todos se olvidaron y crees que tal vez Dios te olvidó. Pero cuando creas eso, es porque Dios está actuando más en tu vida, ¿sabes? Yo no sé lo que estés pasando. Yo no sé lo que estés viviendo. No sé si te falta alimento en tu casa. No sé si desayunaste, almorzaste, cenaste. No sé si tal vez el hijo o la hija está pasando por una enfermedad. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios está trabajando. Dios no se olvidó. Dios no colocó un tapón en sus oídos. Dios está obrando. No ves, no lo sientes, no te percatas, pero Dios está obrando. Nunca creas que Dios se olvida de ti. Nunca creas que Dios no te está oyendo. Dios escucha todas las oraciones. Dios entiende a todos los corazones. Dios escucha el clamor verdadero de un hijo suyo. Dios está queriendo obrar en tu vida. Dios está queriendo hacer ese milagro que tú tanto estás pidiendo. Pero Él nos dice, espera un poco más. Hermano, ya esperé mucho. Ya esperé mucho. ¿Cuánto más? Solo un poco más. Solo un poco más. Porque Jesús ya está por venir. Y cuando Jesús venga, esa lágrima será enjugada. Jesucristo será el que colocará sus manos en tus ojos. Jesucristo será el primero que te consuele. Sí. El que te haga entender por qué es que tuvimos que pasar por todo esto. Porque es que el ser humano, porque es que la persona que sigue a Jesús tiene que pasar por situaciones difíciles. ¿Por qué? Él no va a responder por qué. En esta tierra tenemos que ser transformados, reavivados. Y muchas veces el ser humano no se reaviva porque no reacciona. Y muchas veces esos problemas nos hacen reaccionar, nos hacen aferrarnos más a Jesús. Si no hubiese una crisis en la familia, si no hubiese crisis en el trabajo, si no hubiese crisis en el matrimonio, si no hubiese crisis en los estudios, si no hubiese crisis en la salud, las personas no irían a buscar a aquel que puede solucionar. A veces necesitamos esas cosas. Seamos pacientes, esperemos un poco más. Dios quiere transformarnos, Dios quiere cambiar nuestro corazón, Dios quiere reavivarnos con su palabra. Dice el versículo 6, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me sumerges en todas tus olas. Versículo 8. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado estoy sin poder escapar. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día.
he extendido a ti mis manos. Interesante. Hay queja, hay súplica de parte de David. Sí, hay dolor, hay llanto, hay clamor. Se cree y se siente olvidado. La situación difícil ya no la puede aguantar más. Pero ¿qué termina diciendo el versículo 9? Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. Yo me quedo con eso. Puede pasar todo lo que tú quieras. Podemos vivir la peor desgracia en esta vida. Pero el salmista David me dice, te he llamado, Jehová, cada día. Cada día debemos de llamar a Dios. ¿Y cómo se llama? La Biblia misma responde, he extendido a ti mis manos. He extendido a ti mis manos. Oración. No podemos dejar de orar. Puede venir la peor crisis de nuestra vida, pero no podemos dejar de orar. No podemos dejar de confiar en Dios. Nuestra confianza no puede estar en lo que podamos hacer nosotros. La confianza y la fe está en lo que Dios puede hacer por nosotros. Como ser humano, limitados, no podemos hacer nada. Ni el doctor que está interviniendo en una enfermedad no puede hacer nada si no es autorizado por parte de Dios. Por eso es que a quién tenemos que ir en oración, a Dios. Dios es quien gobierna todo este mundo. Dios es quien gobierna a los profesionales. Dios es quien gobierna a su iglesia. Dios es quien gobierna a los pastores. Dios gobierna todo. A Dios no se le escapa nada. Y Dios sabe cuándo alguien tiene que hacer algo para que Dios se manifieste. ¿Entiende bien eso? Dios tiene el control de todo. Dios no está controlando solamente un lugar. Dios tiene el control de todo lo que te está pasando. No está preocupado en un país y en este país no. Tenemos un Dios omnipotente. Un Dios que está al pendiente de tu problema, de mi problema, del problema de todo el mundo. Por eso es que tenemos que orar. Tenemos que orar. Muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué no respondes mi oración? ¿Cuánto tiempo hemos orado? ¿Cuántos días hemos orado? ¿Un día? ¿2 días? ¿Nos olvidamos de la oración? ¿Dejamos de orar 2 días y volvemos a orar? ¿Esa oración crees que será respondida? Porque aquí la Biblia me dice, te he llamado Jehová cada día. Cada día. No dice una semana, 3 días, 4 días, un mes, un año. Cada día. Nos está hablando de un estado permanente de oración. Sí, permanente. No es una semana, 2 semanas y vuelvo a orar después. No. Cada día, cada día. ¿Tú comes cada día o no? Ahí está, pues. Y la oración tiene que ser cada día, todos los días. Amigo y amiga, si no estás orando todos los días, tenemos que preocuparnos. Oremos cada día. Esto no es un capricho de alguien. Esto lo dice la Biblia. Y si la Biblia me dice que tenemos que orar todos los días, pues yo le hago caso. El Espíritu Santo tiene que hacernos entender que tenemos que orar cada día. Cada día tenemos que levantar nuestras manos hacia Dios, alabarlo, buscarlo en oración, buscarlo a través de su palabra, buscarlo cumpliendo la misión
predicando a otras personas. Amigo y amiga, esto es algo que nos tiene que llevar a la reflexión. Porque esto no se trata de solamente buscar a Dios por temporadas. Estemos bien o estemos mal, tenemos que buscar a Dios. Estemos bien o estemos mal, nuestra búsqueda hacia Dios tiene que ser diaria. Yo me quedo con eso. Vamos a seguir. Versículo 10. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será proclamada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Interesante, ¿no? El salmista David está diciendo, Señor, en el sepulcro, ahí donde la gente muere, ¿se podrá ver tu misericordia? En el sepulcro donde toda la gente está muerta ahí, la gente muerta podrá sentirse escuchada. Ahí en el sepulcro podrá experimentar tus maravillas, tus obras. En el sepulcro no se experimenta nada. Pero el salmista David hace una comparación. Ahora que estoy vivo, ahora que estoy aquí sufriendo, manifiéstate en mi vida, le está diciendo. Ahora que yo te estoy orando, ahora que estoy respirando, ahora que estoy moribundo en esta vida, ahora manifiéstate. Cuando muero, ¿de qué sirve que te manifiestes? No sirve. Eso es lo que le está diciendo el salmista David. Que ahora que nosotros estamos vivos, queremos respuestas. Queremos ver tus maravillas. Queremos ver tus milagros. El pedido que hace un salmista. El pedido que hacía David. Que cuando estemos vivos veamos milagros. Que cuando estemos vivos veamos las maravillas de Dios. Yo estando vivo he visto muchas maravillas. He visto muchas maravillas que Dios ha hecho. En la vida de mi padre, por ejemplo. ¿Y saben por qué te digo maravillas? Porque mi padre posiblemente ha debido estar muerto ya. Pero Dios lo liberó. A él se le reventó el intestino. Y durante 3 días lo tenía así. Y los doctores nos explican cómo es que después que se haya reventado 3 días, él siga vivo. Automáticamente cuando esto se revienta, no pasa ni el día. Pero miren la maravilla que Dios hizo. Y esa maravilla que nosotros vemos, tiene que ser para hacernos ver y reflexionar que Dios sí responde. A mí me devolvió la vida. Yo debía estar muerto. Trabajando en el arbitraje, a mí me cae una descarga del rayo. Y estoy aquí vivo. ¿Y a quién debo agradecer? A Dios. Solamente a Dios. Solamente a Dios tiene que estar nuestro agradecimiento. Tal vez tú dirás, bueno, esas sí son maravillas. Bueno, esos sí son milagros. Pero sabes, un milagro es estar despierto. Un milagro es estar respirando. ¿Cuántas personas en los hospitales ahora, por esta pandemia, no pueden respirar? Dime cuántas. Muchas no pueden respirar. Necesitan de un respirador artificial, colocar un tubo en su garganta. Tú puedes respirar. ¿De qué te quejas? ¿De qué nos quejamos? Fíjate muy bien. Fíjate muy bien. Que esas son grandes bendiciones. Son grandes maravillas. ¿Cuántas personas están muriendo en un hospital?
por el coronavirus y no pueden respirar. Pero tú y yo estamos respirando, estamos caminando, estamos comiendo. ¿Qué más maravillas quieres ver? ¿Quieres ver milagros cuando una persona está caminando tal vez en el aire? ¿Eso quieres ver? Si tú quieres experimentar ese milagro, ¿sabes cuándo será? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, los ángeles nos llevarán a las alturas, al encuentro con Cristo. Pero mientras estemos en esta tierra, nuestros ojos tienen que ver verdaderos milagros. Milagros que están allí a nuestro costado. Milagro de vida. Hoy tenemos la oportunidad de que podamos todavía elegir por Jesús. Esas personas que están luchando por su vida posiblemente no hayan elegido por Jesús aún. No hayan tomado su decisión aún. No hayan sido ungidos por un pastor aún. Yo no sé cuál sea la situación de ellos, pero mírate. Me miro a mí mismo y digo, Señor, gracias, porque cada día tengo la oportunidad de agradecerte y de entrar a cuentas contigo. Sigamos leyendo el versículo 13. Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presenta delante de ti. Nuevamente la oración. Nuevamente la oración. Y esto se repite, aparentemente se está repitiendo 4 veces. El versículo, yo he leído esto contigo. He leído el versículo 1. Jehová, Dios de mi salvación, día y noche, clamo delante de ti. Hablando de la oración, el versículo 1. El versículo 2. Llegue mi oración a tu presencia e inclina tu oído hacia mi clamor. Clamor. Número 2. Otra vez oración. El 9 también lo he leído. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Nuevamente te he llamado. Oración. Y ahora leemos el versículo 13. Y dice, mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presenta delante de ti. Por 4ª vez en este capítulo, hablando acerca de la oración. ¿Por qué? Tú sabes que cuando algo se repite, es porque Dios desea que eso sea una realidad en nosotros. Al menos eso sucede en profecías. Cuando algo se repite es porque Dios quiere que tomemos y prestemos atención a eso. Y lo que Dios quiere es eso. Que oremos. Él quiere que entendamos que la oración no es algo que lo hacemos cuando nos viene en gana, no. La oración es algo que tiene que ser una realidad en nuestra vida. Porque si no estamos orando, no sirve de nada la vida cristiana que tenemos. No sirve de nada ser adventistas. No sirve de nada habernos bautizado. Si no estamos orando, estamos muertos en vida. Porque la oración es lo que realmente cambia el corazón. La oración me va a hacer a mí entender a la otra persona. Pero si yo no estoy orando, yo voy a tener una capacidad limitada de comprender. Y aquí el salmista David nos dice por 4 veces, en 4 oportunidades, el versículo 1, el 2, el 9 y ahora el 13 que estoy leyendo, nos llama a la reflexión para orar. Orar, orar, orar y orar. La oración no es solamente cuando estamos en problemas, apreciado amigo, apreciada amiga. La oración es algo que necesitamos permanentemente en nosotros. La sierva del Señor dice que la oración es como la respiración. Tú cuando respiras, ¿piensas para respirar? Ahorita estamos aquí, yo estoy hablando, yo estoy respirando, pero yo no estoy pensando en respirar. Yo estoy pensando
en la palabra de Dios. Estoy pensando en lo que la Biblia nos dice. No estoy pensando en que si respiro o no. Yo estoy respirando de manera natural. La oración es igual. No tenemos que pensar para orar. La oración tiene que ser una actitud natural, una necesidad de buscar a Dios. Y por eso te digo algo. Si la Biblia me dice que tengo que orar día a día, es porque tengo que hacerlo diariamente. No algunas veces. No los sábados nada más. O no los miércoles de poder nada más. Yo tengo que orar independientemente de los días. Día a día, dice la Biblia. Yo tengo que orar diariamente. Tenemos que orar diariamente. Porque bienaventurado, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Mejor. Vamos a leerlo. En el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bienaventurado. Y bien, Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí está la paciencia, aquí está la perseverancia. Perseverancia. La perseverancia no es por temporada. La perseverancia no es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado. No. Aquí nos está hablando de una situación de perseverar. ¿Y perseverar en qué? Sigo leyendo. Aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos. ¿Quiénes? De ti y de mí. ¿Quiénes? De los que conocen a Dios. ¿De quiénes? De los que dicen llamarse seguidores de Jesús. Nos está hablando de esas personas, no de cualquiera. Aquí está la perseverancia. ¿En qué consiste la perseverancia de aquellas personas que decidieron por Jesús? ¿En qué consiste? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? ¿Qué es la fe? La fe es confiar. ¿Y cómo se confía? Aquí está todas las promesas. Aquí está todas las promesas de Dios. Y si yo no me aferro de sus promesas, ¿de qué fe estoy hablando? Aquí está registrada todas las promesas de Dios. Aquí está registrada. Para poder tener esa fe, esa confianza, yo tengo que ser como Jesús. ¿Cómo era Jesús? Estudiaba la Biblia, predicaba de la Biblia, no predicaba de su experiencia. Por eso cuando nosotros vayamos a un púlpito a predicar, hablemos más de Jesús y hablemos menos de nosotros. El púlpito es para que la palabra sea abierta y sea escudriñada letra por letra. El púlpito no es para entretener a las personas. El púlpito es para dar un mensaje de esperanza. Cuando Jesús se levantaba y predicaba a las personas, lo hacía para dar palabras de esperanza, no para juzgar, no para condenar. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no soy médico para sanos, yo soy médico para enfermos, dijo Jesús. Interesante. Interesante. Si Dios es médico, nosotros somos los enfermeros. Nosotros somos quienes atendemos a esas personas enfermas. Las llevamos al médico. Las llevamos al verdadero que puede curar, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Ay, apreciado amigo y apreciada amiga, la palabra de Dios es tremenda. Vamos a ir terminando. Muy bien. Ahora leamos el versículo 14. ¿Por qué, Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrones. He estado lleno de miedo. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrones. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amado
y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Aquí el salmista David nos habla de una situación de cansancio, de una situación afligido, una situación de una persona menesterosa, una situación de una persona que ya no puede más, una persona que se siente olvidada, una persona herida. En esta mañana tal vez estoy predicando para alguien que está pasando por una situación difícil. Pero yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Si estamos pasando por una situación crítica, ya sea de estudio, ya sea de trabajo, ya sea familiar, ya sea laboral, yo quiero decirte algo. Eso que estás pasando no es en vano. Eso que estás experimentando, al final del túnel hay una luz de esperanza. A veces decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué está pasando esto? Y yo te digo algo. Si estamos pasando por algo difícil, Dios está controlando eso. ¿Crees que para nosotros es injusto? Aparentemente para nuestra mente es injusto. Para nuestros razonamientos es injusto lo que estemos viviendo. Pero Dios tiene el control. Es normal sentirse, así como el salmista David se sentía, olvidado, desechado. Todo el mundo puede olvidarse de ti. Hasta la familia puede olvidarse de nosotros. Pero quien no se olvide es Jesús. Jesús va a secar tus lágrimas. Jesús te va a dar la recompensa. Pero necesita que perseveremos. Ya te lo leí. Necesitamos perseverar. ¿Y perseverar en qué? Por 4 veces el capítulo 88 nos dice: orar, clamar, levantar nuestras manos a Dios. Porque de nada sirve estar en la iglesia si no estamos orando. De nada sirve ser fiel en tus diezmos si es que no estamos orando. De nada sirve mi bautismo si no estoy orando. No te puedo engañar y decir, sí, así. Yo no puedo decirte eso, es mi responsabilidad. Cuando yo leo la Biblia y la Biblia me dice que tenemos que orar, tenemos que decirte. Y esta predicación primero va para mí. Tengo que orar todos los días. Porque si no oro, no voy a ver a Jesús venir por segunda vez e irme con Él 1000 años. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero irme con Él. Pues entonces tengo que comenzar a orar. Tenemos que comenzar a orar. Yo quiero hacerte un llamado en esta mañana. Un llamado para que comencemos a buscar a Dios. Comencemos en estos tiempos a buscar más a Dios. Porque las señales que habla el libro de Mateo ya son muy evidentes. Busquemos a Dios. Busquémoslo ahora que puede ser hallado. Porque mañana, cuando el tiempo de la gracia esté cerrada, ya no podremos hacerlo. Quien es justo, continúe siendo justo. Quien hace maldad, continúe haciendo maldad, porque así va a quedar el estado de las personas. El que haya orado permanentemente, perseverando, esa persona va a continuar así. Pero quien no lo haya hecho y quien quiera hacerlo al final, no lo podrá hacer. Es bíblico. Es bíblico. ¿Dónde está eso? ¿No me crees? La situación del ser humano, si ahora es no orar, cuando se cierre la gracia, tampoco va a poder orar. Por más que quiera. No, ya no.
capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Quiero terminar sin antes decirte lo que acabo de hablarte. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis, versículo 11, dice la Biblia. Y este contexto es cuando el tiempo de la gracia se cierre. ¿Qué sucede? Versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más aún. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Las obras en esta tierra se traducen a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la predicación. Eso tiene que ser algo en nuestra vida. Y cuando nosotros en esta tierra, mientras Jesús no venga, estemos orando, estemos estudiando la Biblia, estemos predicando, pues veremos a Jesús. Mientras el tiempo de la gracia todavía esté para nosotros, oremos. Mientras la puerta de la gracia esté abierta para nosotros, estudiemos, escudriñemos la palabra de Dios. Ese llamado es para ti y para mí. Yo quiero hacerte un llamado para comenzar a orar de hoy en adelante, permanentemente, independientemente de los días. Porque tenemos que orar, ¿sabes? Tenemos que orar, hoy más que nunca. La oración es algo que no debemos descuidar. Vienen tiempos difíciles, dice el profeta Daniel. Una gran crisis. Crisis que nunca hubo en esta tierra. Si esta nada más que estamos experimentando da mucho que pensar, no me imagino cuál sea la crisis que venga. Pero cualquiera que sea la crisis, vamos a enfrentarlas y vamos a estar de pie mientras estemos de rodillas, mientras estemos orando, mientras estemos estudiando la Biblia. Vamos a atravesar cualquier crisis. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos enseñas a través de tu palabra. Este capítulo 88 es un capítulo retador para todos nosotros, que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, tenemos que seguir orando. No hay otra manera, no hay otra forma, Padre. La perseverancia y la constancia de la oración va a ser lo único que nos va a hacer victoriosos en medio de cualquier situación. Gracias por enseñarnos, Padre. Gracias por ser usted nuestro Maestro. Bendice el hogar de todas las personas. Bendice a las personas que están en los hospitales, Padre. Levántalas de esas camas, por favor. Obra maravillosamente en el corazón de las familias que están esperando el retorno de sus familiares. Bendice con alimento a aquellas personas que están en sus casas sin alimentos. Tráenos de vuelta la estabilidad que necesitamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, apreciado amigo y apreciada amiga. Hoy es jueves, mañana viernes. Día de preparación, día del Señor. El tiempo pasa muy rápido. Dios te bendiga abundantemente. Siéntete amado. Nunca olvides. No dejemos de orar. No dejemos de estudiar la palabra de Dios. En el espacio que tengas, invierte en oración. Invierte en la meditación. Dios te bendiga abundantemente. Siéntete amado, siéntete bendecido diariamente. Maranata, Cristo viene. Prepárate.